Bueno, a ver qué otras piezas tenemos. Bueno, Si sirve algo, ahí hay ¿no? ¿El libro? a ver. Hay un espacio más grande ahí del lado de L, que es la B, entre las es ahí, Sí. que haya los dos si quieren. ¿En dónde? No entiendo. El espacio que hay entre la cinta y la B. Sí. Y la cinta y la L. Bueno, el problema de las guías. Claro. Bueno, al tener problemas con las guías, ¿viste? creo que, por ejemplo, si no les molesta, yo voy diciendo estas cosas. Por ejemplo, me parece que vos, Dani, también vas encontrando un gusto más por lo que es marca, logotipo. Está bien. Claro, y también lo importante es, como ahorita ven, lo importante también es que cada uno se vaya como encontrando en lo que le gusta. Tal vez algunos por ahí se dan cuenta que les gusta más para una cosa en particular, para una cosa en específico. Tal vez, por ejemplo, va a decir Marina, no, yo me gusta sobre todo para esto en particular. Vos por ahí, Daniel, encontrás más, me parece que por lo que has demostrado un poco más de gusto en lo que es más llegado a la marca, a este tipo de detalles. Seguramente Dani estuvo viendo los videos que mandé de Marco Creativo. El fútbol y contar también de los iguales de la Claro, bueno, pero igualmente es totalmente funcional, que eso es lo más importante, porque, a ver, si hay un error de alineación en este caso, después cuando recortas la imagen en Instagram, por ejemplo, lo podés corregir, porque la recortas un poquito la imagen del lado derecho. Después, por ejemplo, acá, me parece que está bueno que hiciste un buen uso del espacio, es decir, no, pero esto está bien en el sentido de que el espacio que la imagen de por sí te denota para vos agregar información es exactamente el que vos usaste. En este caso, este es el espacio ideal para agregar información, entonces en ese sentido lo hiciste muy bien, y el logo acá está perfecto, o sea, vos como que naturalmente la imagen acá está más cargada y acá presenta más espacio disponible, entonces en este sentido como que interpretaste bien la imagen. Todas estas correcciones igualmente no es porque no sean importantes, pero no va a ser lo importante a la hora de la devolución. Tiene 23 años, con esa barba parece más grande. Bueno, esta también me parece que interpretaste bien ese espacio. Tal vez en este caso podrías haber achicado un poco el logo nomás para que no tapes otro jugador. Bueno, insisto. Claro, esa es la competencia. Entonces. Bueno, eso tampoco está mal. A ver, uno toma decisiones a la hora de poner un diseño. Por ahí vos tenés una imagen, es imposible mostrar todo lo que está en la imagen. Entonces, en este caso, vos podés tranquilamente decir, no, justamente con el logo tapo para que no se vea que... Sí, y si vos querés posicionar como más importante esta imagen que esto que está acá, está perfecto, porque justamente vos eso fue lo que lograste. No subieron ordenada, pero bueno, era la portada y la imagen. Claro, bueno, pero igual en general me parece que está muy bien. Acá nomás lo que es historias. En historias te recomiendo que busques la manera de... sí, y sobre todo de no acercar tanto a los márgenes, porque acá suele salir, por ejemplo, el recuadrito para responder la historia. En muchos casos en historias, ¿qué es lo que podés hacer? Es hacer como una especie de forma acá y la imagen, achicarla un poco y que ocupe este espacio únicamente, y la información acá, distribuirla un poco más, ya con esta forma, con un color en particular que te pueda dar un contraste. Esto es... esto es para... Bueno, pero creo que también, o sea, hay algunos puntos que está bueno
o sea, está bueno que también quisiste utilizar los degradados. En este caso también es algo que me parece que está bueno, que usaste, por lo que veo, creo que 3 tipografías como máximo, y eso está bueno. No está bueno cargar demasiado de tipografías porque complica la legibilidad. Y me parece que hay una buena distribución de la información, o sea, está como jerárquicamente bien organizado. Esto es la información más importante, esto es lo que incluye, o sea, esto es lo que es el evento en sí. Esta es una información que, o sea, es importante, pero a la vez no es necesario que se vea a primeras. Y esto está bueno porque es un gran llamativo. Entonces me parece que está bien organizada la información en cuanto a la jerarquía. O sea, en la legibilidad lo primero que uno ve es esto llama mucho la atención. Y bueno, nuevamente por ahí el tema de los márgenes. Claro, y por ahí lo que es lo ideal, voy a aprovechar y usar un ejemplo, y ahí vamos a seguir viendo también lo de Mabel. Voy a aprovechar y usar un ejemplo de un flyer que, bueno, tampoco es que sea el flyer, lo hice más o menos rápido, pero para mostrar nada más, por ejemplo, el tema de la alineación en comparación de esto, que lo que creo que está bueno generalmente es uno intentar buscar la legibilidad, sobre todo cuando es un flyer informativo. Si uno está haciendo pieza artística, tal vez no es el mayor objetivo, y en este caso por ahí tenemos la información hasta acá, va alineada todo el centro, y acá ya empieza un poco como a moverse y después se va para ahí abajo. Entonces, en ese sentido, recomiendo que sea un sentido de la lectura un poco más ordenado respecto a apoyarse mucho como en las líneas naturales que te propone el diseño. Si vos tenés un diseño rectangular, vos tenés naturalmente 4 líneas, que es el marco, y esas 4 líneas te sirven para apoyar la información. Por ejemplo, en este caso, yo toda la información, bueno, esto que es también como lo central, lo que es acá está lo más importante, y después la información que está alineada acá a la izquierda, y esto le quise dar un poco más de protagonismo, pero me apoyé mucho en los bordes. Igualmente esto también no es tan estructurado como lo que suelo hacer, porque bueno, el contexto también permite un poco más de juego y de desorden, pero vemos que por ahí tiene un mismo sentido. Es decir, yo empiezo acá leyendo, si sigo por acá, y si sigo leyendo por acá me sigo encontrando información. En este sentido, por ahí, si empiezo por acá, por ahí me voy desviando, y tal vez esta información por ahí me la pierdo, porque además está justo al lado de este elemento que ocupa mucho espacio visual, tiene mucho peso. Entonces, bueno, a tener en cuenta esos puntos. Bueno, entiendo que es la portada. Esto, por ejemplo, acá tal vez esta pregunta, si la agrandas, vos ya generas un mejor ritmo de lectura, porque las preguntas, todo tipo de narración, son claro, son como llamadores a la atención. O sea, uno está bajando por Instagram o estaba leyendo algo y ve una pregunta grande, como que es algo que le hace a uno prestar atención a eso que está viendo. Y está bien en este caso las redes sociales, que información no tan relevante ahí abajo. También tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, tal vez no sea necesario poner las redes sociales si es un posteo de redes sociales. Pero bueno, tal vez este es un flyer que lo puedes mandar por WhatsApp. Entonces, bueno, este me parece que está perfecto. O sea, yo creo que en cuestiones de simpleza uno a veces gana. Es decir, acá es muy conciso. Y bueno, lo que yo también te recomendaría es que elijas una tipografía para repetir siempre, que busques alguna tipografía y repetís esa tipografía, vos generas ahí como una unificación de lo que estás comunicando. Estas serían las portadas. Claro, sí, no,
Claro, bueno, en este caso tener en cuenta que las portadas en Instagram se ven únicamente como si fuese una foto de perfil. Sí. Se ve en un circulito muy pequeño, entonces, por ejemplo, este elemento no se vería únicamente por ahí esto. Pero bueno, en líneas generales, o sea, me parece estar bien. Yo te daría la recomendación esa de las alineaciones y tanto la tipografía como el color vos podés unificar en ese sentido. Y acá respecto a lo que mostraba Mabel, bueno, estas son las carátulas y o sea, esta sería la portada y esta el contenido. Claro, yo imaginé una historia, o sea, le hice esto, la carátula. Esta es toda una historia. Es toda una historia. Perfecto. Con la misma imagen. Está bueno, ¿ves? Esta es otra manera de unificar, ¿ves? Por ejemplo, esto es como si fuese de alguna manera una plantilla, la cual empieza la portada y la historia sigue todo un mismo formato que el hilo de conducción, por así decirlo, vendría a ser justamente esta imagen. La pensé como un GIF, digamos. Sí, entiendo, y en este caso, por ejemplo, uno entra a la historia que puede ser sobre nosotros la historia. Entonces entra y encuentra qué es la Universidad Popular, cuál es el objetivo, qué es lo que ofrece, seminarios, talleres, formaciones y certificaciones de la Universidad Nacional de Córdoba e información de contacto. Y ahí al final te esperamos que esto se le suele llamar como en marketing el call to action o el llamado a la acción, que es toma esta acción. En este caso podría ser vení tal día o Claro, sí. Está bueno, me gusta que esté planteado así como una seguidilla, porque al fin y al cabo, o sea, uno cuando comunica todo tipo de comunicación, ya sea muy breve en un solo flyer o ya sea en piezas más complejas, por así decirlo, pero todas son actos de comunicación. Entonces uno siempre tiene que pararse desde el lugar del lector e interpretar la narrativa que uno está planteando en el diseño. Es decir, si yo soy un lector y estoy leyendo esto, ¿qué es lo que me comunica? Bueno, acá es lo mismo, por lo que veo, Sí. pero es con una estética diferente, o sea, una propuesta estética Siempre diferente. es lo mismo, pero con distintas estéticas. Es lo que el objetivo más o menos que Perfecto. Esta particularmente me gusta más, sobre todo porque hay una persona, y eso Claro, sí. siempre, en diseño casi siempre le aporta mucho a un diseño que haya gente, porque las personas naturalmente queremos ver a más personas. Eso es casi universal, no para todo, pero más o menos. Hiperacadémico. Perfecto. Claro, este es lo mismo también, la misma narrativa con una estética más formal, si se quiere. Absolutamente. Pero bueno, o sea, vemos ahí también como cada uno tiene su estilo. O sea, claramente lo de Mabel es muchísimo más artístico y tiene un enfoque más por ese lado. Y bueno, por lo que ella me contó, también siempre está experimentando con las herramientas que tiene Illustrator. Entonces, tal vez hay cosas que no tendremos idea cómo las hizo, pero que las logró hacer y en su proceso creativo llegó a estos resultados que me parece que está muy bien cumplido el desafío de lograr hacer eso. Y estas las mostramos ya. Estas son experimentales más que todo. Perfecto. Bueno, en este caso también, o sea, acá lo que sí yo veo que no me parece tan positivo, pero bueno, tal vez como un enfoque también más artístico el tuyo, Mabel, el tema de tantas tipografías. Al uno mezclar tantas tipografías, como que no termina de comprender qué información es qué. O sea, porque vos no sabes, o sea, taller de escritura gratuito, es como que todas al tener una tipografía diferente se complica esta misma narrativa. Es como que yo te empiezo hablando enojado y sigo contento y después te hablo triste y entonces como que las tipografías tienen un carácter en sí y una personalidad. Entonces al mezclarlas demasiado podemos complicar esa comunicación porque no se entiende el tono en el cual nos están hablando.
En este caso está un poco mejor en ese sentido. Yo nomás como una recomendación tal vez este símbolo lo unificaría más a lo que es esto y de alguna manera estarías creando una especie de logo, ¿no? Porque vos tenés acá el libro con el taller de escritura creativa y eso tranquilamente podría ser una pieza que la replicas en un montón de lados y tenés como ya tu propio logo, por así decirlo, del taller. Ajá. Y la imagen en sí, que comunica mucho más que el texto, queda libre y vos ya ves la imagen y entendés que tiene que ver con escritura. Y al lado ves el loguito del taller de escritura y lo empezás a ver repetido en el resto de publicaciones y ya entendés y sabes a qué pertenece. Bueno, en este caso esto me parece que no está bueno, se unifica la narrativa en el sentido de las tipografías. Intentaría ver que tantas texturas no compliquen la legibilidad y sobre todo en realidad esta división por 3 puntos que no compliquen en ese sentido, ¿no? En lo que se está comunicando. Esa saturación de información, en arte se llama horror al vacío. Exacto. Que es un método que no tiene que ver con el diseño, obviamente, tiene que ver con el arte, empleado en el Renacimiento, cuando las cosas están muy abarrotadas a barroco, y en América en la parte de los mayas. Vieron que está todo lleno. Bueno, eso se llama horror al vacío. Y yo creo padecer de eso. Sí, porque siempre me parece que me falta por. Bueno, por ejemplo, entro un segundito al Instagram de Mabel. Es algo que se ve mucho en el tipo de arte que hace Mabel, que es collage digital. Es el último que hice con Photoshop. Entonces, bueno, ven, acá se puede ver un poco más de dónde viene el flyer que hace Mabel, tiene mucho que ver con esto, en los cuales no hay necesariamente una lógica que conecta, tal vez en el proceso creativo sí, decís esto tiene este significado, esto otro tiene esto otro. Bueno, acá vemos la fotografía de la que partió. Entonces, lógicamente, Mabel tiene un enfoque mucho más orientado a otro tipo de diseño, por lo que nosotros ahora podemos entender por qué ella le gusta este tipo de expresiones en los cuales superpone muchos elementos entre sí, porque en este sentido no hay una transmisión de información específica, ni tiene un objetivo institucional para nada. Esto lo hace con Photoshop. No sé si ya. No, acá es todo Photoshop. Todavía no empecé con. Bueno, a mí me encanta este tipo de arte, la verdad. Ese está buenísimo. Sí. A mí lo que pasó ahora que vos decís que usas Photoshop, me está pasando que quise usar un Illustrator y se me aventaban las. ¿Viste? Claro. Bueno, miren qué bueno que está este. Y ven como el texto acá, por ejemplo, tiene eso, también un sentido artístico. O sea, no es necesario y uno no podría decir que está mal el que no tenga una gran legibilidad el texto. No, porque es textura. Exactamente, porque aporta a la pieza final. Sí, a mí particularmente me gusta muchísimo. Entonces, por eso es que yo odiaría decir, che, está mal, tenés que dejar de hacer esto. Pero está bueno y me parece que también le viene bien a Mabel y a cualquiera ponerse en el desafío de salirse de lo que uno hace. A mí me encanta, o sea, yo la verdad que desde que laburo modalidad fija, es decir, por horas fijas, dejé mucho de hacer este tipo de trabajo más artístico, pero siempre que uno hace esto saca por ahí a ver cosas que tal vez si uno se encuadra demasiado no logra. Bueno, eso fue cuando ganó Argentina. Mira, está muy bueno. Y bueno, no sé si tenemos alguno más para. Sí, A ver. Bueno, el de Laura lo vimos en la clase pasada, creo. ¿La clase pasada fue? Y no sé si hay alguno más. Bueno, Vale dijo que no quedaría
Ya voy a ver si lo apareció. Este no lo vimos, ¿sí? ¿Es tuyo, Pernao? ¿Te decían Pepo? No, Coqui. Coqui, a vos te decían Pepo. Bueno, acá Coqui usa Illustrator hace más tiempo y utiliza otro tipo Está muy bueno. de efectos que se ve que ya conoce antes. Bueno, por ejemplo, vemos que aplica muy bien. Acá está muy bien aplicado el contraste y también el tema de la jerarquía y de cómo se lee el diseño, ¿no? O sea, es como que va muy ordenado en ese sentido. Y vemos cómo también, o sea, lo bueno o lo positivo que es para un diseño prescindir de sobrecarga en cuanto a la legibilidad, ¿no? Porque acá vemos que simplemente tiene una tipografía que es muy linda, me parece que también le agregó un efecto de bisel, o sea, como medio 3D, con un buen contraste con el fondo y a su vez todos los colores están unificados, o sea, este tipo de colores son muy similares a los que tiene el texto. Porque esa es una imagen como se ve en Instagram, sería. Sí. Es una imagen entre. En un feed. Claro, Claro, perfecto. Esto en un feed va a quedar genial. claro. Y acá veo, mira ahí. Por ejemplo, ven acá empieza Claro. y esta imagen va a completar. Eso es para hacer así el hilo, ¿no? Claro, bueno, acá entonces como que la enganchó perfecto, por así decirlo. Claro, a lo que era la consigna, que igualmente no es que está mal de otra manera, pero en la consigna se daba para jugar eso. A ver, no, vamos a buscar. Por ejemplo, ven esto, por ejemplo, son todas las imágenes que componen el feed. Entonces algo así es lo que hizo Coqui. Y bueno, está perfecto, o sea, claramente está más que cumplida la consigna. Después acá estas son piezas para historia. Está muy bueno, me parece, lo que es... está muy bueno lo que es esto, ¿ven? O sea, a veces no es necesario complicarse, decir, che, básicamente hizo una plantilla, que está muy bien hecha la plantilla, están muy buenos los elementos, siempre usa el mismo logo, entonces en ese sentido ven como por ahí a veces el repetir no es malo porque uno está trabajando con marcas, entonces uno tiene que conservar estas líneas visuales, que es lo que al fin y al cabo va a hacer posicionar a la marca el día de mañana. A la marca esta la van a conocer por estos colores, por este tipo de fondos, este tipo de fotografías. Bueno, yo mandé un video de una reseña a un rediseño que se hizo de la marca de Pepsi y bueno, vemos cómo las grandes marcas tienen, o sea, a la hora de hacer un universo gráfico, o sea, un nivel de atención al detalle extremo, en el cual, o sea, cada mínimo de detalle es contemplado, así hasta el que dijo Dani, por ejemplo, de Chai, está medio milímetro más corrido a la derecha o a la izquierda, y eso es importantísimo a la hora de trabajar una marca a futuro, sobre todo a largo plazo. Bueno, esta sería la foto de perfil. Y estas serían las portadas. Sí. O las destacadas, más historias. Bueno, esto está buenísimo también acá. Se nota que tiene manejo de antes del programa porque usó efectos como súper interesantes. ¿Y esto seguramente lo hiciste para un cliente real o no? No. ¿No? Ah, mira, le surgió la inspiración entonces. Bueno, vemos cómo ven esta repetición. A mí, o sea, es como muy, muy loco cómo de lo simple sale por ahí a veces lo más consistente. Hoy en día, o sea, las marcas como que necesitan fuerza. Vos ves una marca que un día es amarilla y el otro día es roja y el otro día verde y no la recordás. Entonces, este es el tipo de fuerza que necesita por ahí una marca. Bueno, y ahora sí creo que ya vimos todo, ¿no? Ah, bueno, no vino Male. Bueno, no vino Male, entonces no lo vamos a mostrar ahora.
Así que bueno, vamos a arrancar con Photoshop, pero estuvo bueno ver esto, ¿no? Sí. Bueno, antes de que te vayas voy a subir el... ¿Vos podés creer que yo lo Esto acá. terminé porque lo copié al flyer y no, en todo el lío que tuve con la compu no lo subí a esta computadora, me quedó en la otra, no sé si estará ahí en el B que te pasé y si no, no lo traje. Así que otra vez oyente. Prometo la próxima clase cobertura. No hay problema. Pero qué mole. Bueno, en esta clase, a ver si no me equivoco, lo que queda es aplicar las texturas, el texto y las capas de ajuste. Y si no me equivoco, no queda nada más. Lo que yo, por una sola duda tuve cuando lo copié, porque viste que la otra clase se me hizo lío con la computadora, las 3 estrellas de arriba, Sí. no mantienen el color original, fíjate, entonces, Las tres. yo por superposiciones no lo traje, no lo tengo, me quedó... No hay problema. Lo que tienen es un efecto de fusión, De fusión, ahí está, eso que te es quería el preguntar. de multiplicar. De Pero bueno, multiplicar. Y a mí para cambiarles así de esa manera el color, yo tuve que usar el de extrusión. Entonces por eso te quería preguntar, esa duda me había quedado. bueno, acá vamos a completar ahora estos detalles. Ok. ¿Ustedes habían aplicado o no pudieron aplicar al final las tipografías? ¿Sí? No sé si todos, porque no sé cómo es que está mandado el archivo de las tipografías. A ver, Photoshop. Y listo. Es que, claro, lo que pasa es que yo tengo tantas tipografías que cuando uno busca una tipografía, yo busco acá, por ejemplo, busco acá y es una carpeta comprimida. Cuando yo abro la carpeta comprimida se me abre esta tipografía, pero yo tendré que mandar el comprimido. Así que bueno, en caso de que no haya podido instalar las tipografías, no pasa nada. Yo mando bien después el comprimido y después las cambio. Total, cambiarlas no es complicado. Bueno, no sé si todos lo pudieron aplicar. Bueno, genial. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiarme esto directamente. Así no... La de la fecha es Akira Ball, creo que es Akira Ball Expanded, algo así. Yo tenía esta. ¿Cuál sería el nombre de la tipografía entonces? Akira Expanded. Bueno, entonces estamos ya ahí, no queda nada prácticamente. ¿Qué vamos a hacer primero? Antes que nada, vamos a aplicar un efecto de sombra paralela. Vieron que eso lo habíamos visto en Illustrator. Para agregar efectos en Photoshop, tenemos dos diferentes tipos de efectos y tenemos también dos maneras de acceder, porque son diferentes cosas en sí. Desde acá abajo tenemos como una opción que dice FX. Eso que dice FX son los efectos, básicamente. O sea, acá dice, es un estilo de capa, pero nosotros, yo lo conozco como efecto. Y si nosotros hacemos clic ahí, vemos, por ejemplo, como abajo de todo, sombra paralela. Entonces nosotros desde ahí podemos aplicar una sombra paralela. Y otra cosa que se puede aplicar que es diferente son los que son filtros. Si uno se va acá arriba, tiene diferentes filtros. No vamos a ver los filtros porque esto es experimentación. Si ustedes quieren aplicar alguno, pueden entrar y verlo. No
no creo que sea necesario que se los memoricen ni nada. Pero bueno, desde acá arriba tienen filtros que le pueden poner un filtro, por ejemplo, que sea como si fuese una pintura al óleo. Bueno, hay un montón, por eso no los vamos a ver. Se le puede agregar un granulado a la imagen. Por ahora lo que vamos a hacer es agregarle únicamente a la imagen de Messi, el recorte de Messi, le vamos a agregar un efecto de sombra paralela. Seleccionamos la capa de Messi, vamos acá abajo a este panel de efectos y seleccionamos sombra paralela. Cuando seleccionamos sombra paralela, no sé cuál será el seteo predeterminado que les sale a ustedes. A mí me sale modo de fusión multiplicar. Sí. ¿Lo encontraste, Eli? No, es negro. Mira, seleccionas la capa, acá abajo, No. haces clic y te salen los efectos, pones sombra paralela. Creo que por defecto sale en negro, también por defecto suele salir multiplicar. Esto de modo de fusión, justamente, los modos de fusión que nosotros aplicamos a las imágenes pueden ser aplicados a estos efectos. Y el multiplicar suele servir mucho para superponer imágenes u objetos oscuros sobre fondos más claros, porque le da una especie de transparencia en la que se superpone bien. Desde acá podemos modificar el ángulo, es decir, si la sombra va, a ver, lo voy a hacer bien marcado para que se vea. Ahí lo están viendo, ¿no? Si yo modifico el ángulo, simplemente es el ángulo, o sea, para donde apunta la linita, es como desde donde estaría viniendo la luz. Entonces la sombra se va a proyectar para el lado contrario al ángulo que pongamos. Entonces yo pongo apuntando para arriba, la sombra se proyecta para abajo. Después tenemos la distancia es decir, la distancia de la sombra respecto al objeto. La extensión, básicamente es la sombra que, como más o menos vamos a decirlo, como si fuese la dureza. Vieron que los pinceles uno le pone más dureza y los trazos, los bordes son más definidos. Vamos a explicarlo así de una manera simplificada. Y el tamaño tiene que ver justamente con la expansión que tiene, es decir, si es más definido el espacio que proyecta la sombra o más expandido. Ven que si yo subo el tamaño, es como que la sombra ocupa más lugar, pero es más difuminada justamente. Entonces, lo ideal es, en mi experiencia, darle una opacidad no tan alta, entre 20 y 30. Esto en Photoshop. En Illustrator yo siempre uso entre 15 y 20, o inclusive a veces 10. Y de tamaño le vamos a dar 15 de tamaño. Le vamos a dar 30 de opacidad, 15 de tamaño y 10 de distancia. Y 3 de extensión. Esto, a ver, es como más personal. A mí me gusta que los efectos, esto lo fui aplicando con el tiempo, no sean tan como fuertes, tan grotescos, por así decirlo. ¿Cómo? No, ahora mismo solo quería mostrarles este efecto. Si se lo quieren agregar, el resto de jugadores pueden, pero yo se lo voy a agregar únicamente a Messi porque les quería mostrar, ya que les mostré cómo aplicarlo en Illustrator. Y este es un efecto que es bastante útil, porque hay un montón de otras maneras de hacer sombras, como con el pincel. Por ejemplo, uno puede trazar como el contorno y generar una sombra, o después hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la más sencilla y es un efecto que visualmente queda bien, entonces es muy probable que lo puedan querer usar. Desde acá tienen otro tipo de efectos, como por ejemplo el resplandor exterior. Es un efecto que a veces está bastante bueno. Bueno, en este caso estoy seleccionando a Otamendi. Bueno, ven que es como si fuese una especie de onda de energía que está alrededor del jugador. Esos dos efectos son los que
por ahí si uno hace cosas, entre comillas, fotorrealistas, más va a querer poder usar porque quiere como iluminar un objeto o darle una sombra. Pero bueno, entonces estamos acá en este punto y lo que vamos a hacer ahora, si quieren, es agregar primero las capas de ajuste para que veamos cómo funciona una capa de ajuste. Para agregar la capa de ajuste nos vamos a parar sobre la capa que esté más arriba, en este caso es el texto que yo tengo, o sea, este texto de acá abajo que está chiquito. Vamos a pararnos acá arriba y vamos a ir a capa y vamos a nueva capa de ajuste. Otra manera de hacerlo también es desde acá abajo, que es como si fuese una especie de yin y yang. Hacemos clic y tenemos diferentes tipos de capas que podríamos crear. Después de las primeras 3, las próximas 4 que siguen son capas de ajuste. En realidad estas también. Hasta acá son capas de ajuste. Estas son como las más básicas o esenciales. Y después tenemos estas otras. Nosotros vamos a seleccionar una de tono y saturación. Ya sea desde acá abajo a la derecha que lo hicimos, o desde acá, capa, nueva capa de ajuste. Vamos a elegir una de tono y saturación. Y le vamos a dejar ese nombre porque queremos saber que es una capa justamente de tono y saturación. Esta capa de tono y saturación funciona al igual que funcionaría la herramienta de tono y saturación. Este tipo de ajustes, esto se los menciono porque también se trabaja mucho retoque fotográfico en Photoshop. Este tipo de ajustes los tenemos desde imagen a ajustes y acá tenemos todos los ajustes que se pueden hacer, que en este caso nosotros lo vamos a aplicar en una capa de ajuste porque queremos que todos los elementos que están debajo de esta capa sufran o se vean afectados este seteo que vamos a hacer del tono y de la saturación. Lo de la capa de ajuste está muy bueno porque uno a veces está justamente combinando muchas fotografías diferentes que a veces pueden tener diferentes tonalidades y cosas, y de esta manera le damos un poco más de homogeneidad a nuestro diseño. Bueno, primero quiero mostrarles cómo ven si yo voy modificando la saturación. Todo va cambiando en base a esto que yo voy modificando, al igual que la luminosidad, igual que el tono. Entonces vemos cómo de esta manera nosotros podemos modificar todo este ajuste de tono y saturación para todas las imágenes. En este caso, lo que está puesto es saturación menos 23 y el resto de cosas está en 0. Entonces, a saturación, que está acá al medio, le vamos a dar menos 23. Esto es porque simplemente cuando uno exporta el archivo lo ve en el celular también, y ahí también se da cuenta de que dependiendo del dispositivo en el cual uno lo ve, a veces está más o menos saturado que lo que uno piensa. En este caso yo lo exporté y me di cuenta que estaba muy saturado, entonces le bajé la saturación, y al ser algo fotorrealista más o menos, queremos que no sea tan chillón los colores. Todos pudieron agregar ese filtro. Bueno, ¿no pudiste? ¿Se pudiste crear la capa? Si pudiste crear la capa, haces clic en la capa y acá en propiedades, en el panel de propiedades, te va a salir la posibilidad de ajustar lo que queremos cambiar con esta capa de ajuste. A ver, me acerco un segundito.
Acá se clica. Sí. No se clica. Y ahí eso recuerden que si el espacio de trabajo sale diferente a lo que yo tengo, pueden ir probando cambiar desde acá arriba el tipo de espacio de trabajo. Por ejemplo, recién a Marina no le salía y tuvo que poner en 3D y ahí le salió la capa de propiedad, la ventana de propiedades. Bueno, vamos a crear otro ahora. Vamos a poner capa, nueva capa de ajuste y le vamos a poner equilibrio de color. Bueno, esta funcionalidad de equilibrio de color básicamente es aumentar o disminuir cierto color, o sea, todos los colores están en las imágenes, ¿no? O sea, todos estos colores forman parte de la imagen y es a través de lo cual se componen todas las gamas. Nosotros, por ejemplo, si subimos el rojo, lo que hace es aumentar las tonalidades rojas. Y acá en este caso tenemos la posibilidad de elegir en qué vamos a aumentar. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos aumentar en las sombras la presencia del rojo. Entonces, a todo lo que sean sombras, es decir, a todos los tonos oscuros de nuestro diseño, se le va a aumentar el rojo. Y si yo, por ejemplo, en las iluminaciones les aumento el violeta, ven que es ese el efecto. Ahora vamos a hacer el revés, por ejemplo. A las sombras le voy a aumentar el cian. Ven que esto es lo que genera. Y ahora a las iluminaciones le voy a aumentar el cian. Ven que es diferente lo que se genera porque justamente estamos tocando un tipo de tono en una ocasión y otro en la otra. Entonces, en este caso tenemos un seteo para cada tipo de tonalidad. O sea, es decir, para las tonalidades oscuras tenemos un seteo y vamos a ir aplicando eso. Esto lo voy a dejar en 0. Entonces las iluminaciones. Vamos primero por las sombras. Por las sombras, ok. Bueno, en las sombras vamos a aplicar entre cian y rojo, le vamos a poner más 23, es decir que le vamos a aumentar un poco el rojo. No hace falta que pongan el más, simplemente con poner 23. Quiero que vean, por ahí es muy leve la diferencia, pero si ven, cuando yo pongo 23 en sombras, ya ahí me generó un poco más de calidez en mi imagen. Y estos pequeños detalles hacen justamente el resultado final y poder modificar las cosas. Después vamos a ponerle 2 de verde. 2 nada más. Sí. Y menos 11 entre amarillo y azul. Es decir, lo estoy queriendo hacer un poco más cálido al diseño. Tenía muchos colores, muchas tonalidades azules, el celeste. Entonces yo lo que estoy haciendo es hacerlo un poquito más cálido. Y después en iluminación, en medios tonos vamos a menos 10. Esto lo estoy aplicando todo en sombra. Esto 23. se modifica solo en la capa, ¿no es cierto? Yo nunca lo sé de ahí. Pero pregunta, esto no le tengo que dar enter, ¿no es cierto? ¿A sombras? No. Directamente. Ok. Claro. Iluminación. Ok. Acá en medios tonos le vamos a poner menos 10 entre cian y rojo. Y después en iluminaciones vamos a poner
más 12 de rojo y menos 14 de amarillo. Vamos a iluminaciones y ponemos 12 en rojo y menos 14 en amarillo. Sombras quedan 23 más. ¿Cómo? En sombras quedan En sombras quedaba 23, 2 y menos 10. Una preguntita, cuando uno se va de esta capa y volvés a ella porque querés modificar, ponerle un poquitito la iluminación, ¿solamente con hacer clic sobre la capa se te abre la ventanita en propiedades? ¿O no? Sí, si está en ese para que esté esta disposición de espacio de trabajo, sí. Por ejemplo, Sí. Marina no tenía la ventana de propiedades acá. Esta, Yo, por ejemplo, perfecto. a cualquier capa que me voy, tengo propiedades acá. Exacto. Entonces, cuando Bien. hago clic acá, me sigue saliendo. Ok. como que No. ¿Cómo? Sí, pero eso es como que me parece que va cambiando y se va como guardando según lo que vaya usando uno. Porque Marina tenía aspectos esenciales y no tenía las mismas herramientas que yo. Entonces creo que, claro, ves acá, a mí me sale restaurar aspectos esenciales. Es decir, que yo hice modificaciones sobre estos aspectos esenciales. Cada uno lo puede ir haciendo, o sea, uno, por ejemplo, esto si yo hago clic y lo arrastro, lo saco, lo puedo sacar, lo puedo eliminar. Cada uno puede ir seteando su espacio de trabajo. Entonces vamos a dejarlo así, como lo tenemos acá. Y vamos a aplicar ahora las texturas. Bueno, ustedes descargaron el material, ¿no? Para el flyer. O sea, esto lo deberían tener si descargaron el material. Sí, vamos a agregar esto, las texturas. Y las texturas son, las texturas las vamos a agregar encima de todo. Y vamos a aplicar primero la 323. Esto, por ahí yo digo la 323 como si hubiera elegido particularmente la 323 por algún motivo. Fue a ojo y después quedó y bueno, tiene ese nombre para identificarla, pero igualmente que estas especificaciones, si ustedes quieren cambiarlas después y encuentran algo mejor que les gusta más, lo quieren hacer en vez de más cálido, más frío, o lo quieren hacer más cálido todavía, o lo quieren hacer, no sé, así más apocalíptico, también es válido. Entonces vamos a aplicar esta textura que es la 323. Bueno, se está cargando y vamos a expandirla, o sea, vamos a hacer que ocupe todo el espacio que tenemos disponible. Y bueno, si ven estas texturas, o sea, cuando uno las ve así, sin el modo de fusión, a mi parecer, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta este estilo en Photoshop. Agregar este tipo de cosas enriquece mucho el diseño y le da un tipo de detalles que hacen a la diferencia, porque es muy difícil a veces replicar, a diferencia de Illustrator, un diseño en Photoshop con este tipo de nivel de detalle, en el cual uno no va a tener nunca las mismas texturas que el otro, ni las va a aplicar de la misma manera, ni con los mismos modos de fusión. Entonces acá sí vemos cómo Photoshop por ahí tiene ese lado más, si se quiere, artístico, que tiene que ver con esto, con piezas más únicas. Así que bueno, vamos a aplicar esa textura y le vamos a dar el modo de fusión que tiene, que en este caso es aclarar. Entonces vamos acá a la textura, acá arriba yo tenía esta opción. Entonces, es decir, abajo del título de capas hay como una especie de buscador, una lupita, y acá abajo dice normal. Este es el modo de fusión de las capas. Hago clic y voy a buscar aclarar. Entonces, si no me doy, o sea, si lo miro sin prestarle demasiada atención, pareciera que no cambio nada. Pero si yo me acerco, voy a ver que levemente, por ejemplo, vemos ahí en el pelo que está aplicada la textura. Vemos, por ejemplo,
Acá ven esto, son detalles, ¿no? Pero que hacen a la diferencia. Ahora vamos a sacarlo un segundo. Ven acá, por ejemplo, acá hay como una especie como de ruido en la imagen, ¿no? O sea, una especie de suciedad en la imagen. O acá, por ejemplo, ven tenemos esta liñita que es como típico por ahí de las imágenes de antes, que no eran buenas imágenes, estaban como más sucias, no eran tan limpias como ahora. Y bueno, le va dando un toque en particular. Y vamos a agregar otra textura, que es la 325. Estas texturas yo las descargué del chico que va a venir a dar la charla. Y está bueno porque este tipo de texturas uno encuentra muchas veces packs de texturas, packs de tipografías. Si ustedes están atentos, siguen cuentas de diseño en Instagram o están como pendientes de este tipo de cosas, encuentran muchos recursos y los recursos como que rompen las limitaciones que uno tiene a la hora de diseñar. ¿Cómo te das cuenta de una imagen? ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué cosa? Que eso, viendo, no sé, imagen si tiene texturas. Y porque hay cosas que no se pueden lograr si no. A ver, quiero... Si le haces mucho zoom, te das cuenta muy rápido. Sí, a ver, vamos a buscar. Voy a buscar un segundo al chico este que... A ver, vamos a ver. Por ejemplo, vos ves esto. Y acá se nota totalmente que hay una textura. Sí, ahí sí, pero en la imagen que estábamos haciendo de jugar de fútbol, es difícil, se puede, ¿no? Y sí, hay imágenes en las que es más fácil y imágenes en las que es más difícil. Pero bueno, o sea, en eso varía dependiendo del diseño. Por ejemplo, a ver, quiero encontrar algún ejemplo. No sé si veré alguna ejemplo. Bueno, acá por ejemplo, en esta tal vez no te das tanta cuenta que hay una textura. Este es un póster, pero si hace mucho zoom te das cuenta que tiene una textura. Si la ves de primeras, tal vez, no sé, pensás que tiene algún efecto. Pero son cosas que se usan mucho. Esto, por ejemplo, me parece, son degradados, de este tipo de degradados más personalizados de Illustrator. No me acuerdo el nombre cuál es, cómo se llamaban, con diferentes puntos de degradado al cual se le aplica una textura. Hay diseños en los que se nota más y diseños en los que no se nota menos y no le quita el valor a ese detalle que se note menos. O sea, a mi parecer, por más que se note poco, son cosas que suman y sobre todo uno cuando está diseñando, uno es quien sabe todo lo que hizo y en ese sentido es cuando más se puede apreciar. Bueno, acá, por lo que veo, quiero ver una cosa. Bueno, lo que yo hice acá fue voltear esta imagen, así que les voy a mostrar cómo hacerlo. Vieron que en Illustrator teníamos la herramienta de espejo o de invertir, no me acuerdo cuál era. En este caso no hay una herramienta en particular, sino lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre la capa, vamos a edición, transformar y ponemos voltear horizontal. Voltear vertical y horizontal es la manera de justamente invertir. Entonces vamos a edición, acá arriba, vamos a transformar y bajamos acá, voltear horizontal. Después, algo que no vamos a llegar a ver, pero si tienen tiempo de verlo en sus casas en algún momento, acá hay dos herramientas que están bastante buenas, que se llama deformación de perspectiva. Y esta deformación de perspectiva justamente lo que te permite es rotar la perspectiva de una imagen, es decir, si está de frente yo puedo hacer que se vea como si estuviese inclinada de una manera realista. Y de posición libre es algo que nos permite, por ejemplo, si yo tengo una imagen de una persona que está con los brazos así extendidos y quiero que tenga un brazo así, yo con esta herramienta de posición libre yo puedo modificar exactamente el brazo para que esté así y que siga siendo realista.
Es mucha práctica, muchas veces, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Y bueno, y a esta otra textura también le vamos a dar aclarar. Bueno, una vez que tenemos las dos texturas aplicadas, vamos a seleccionar estas dos capas y la vamos a bloquear. Esto es porque si nosotros tenemos una capa por encima, como esta, cada vez que queramos mover un objeto, vamos a mover esta capa que encima es casi imperceptible. Entonces vamos a seleccionar esta, tocamos Shift y seleccionamos la de abajo. O sea, seleccionamos las dos y tocamos este candadito para bloquearlas. Seleccionamos estas dos, tocamos el candadito y bloqueamos. Bueno, algo que estoy viendo acá es, bueno, no creo que esto modifique tanto, pero vamos a ver también esto, así lo vemos por un poco, aunque sea para que lo sepan que está. Bueno, o sea, una vez que ya aplicamos estas texturas, ya está prácticamente listo el flyer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar la bandera y le vamos a aplicar, no sé si se llega a ver, pero la bandera tiene un efecto que se llama desenfoque de movimiento. Este desenfoque de movimiento lo que hace es justamente generar levemente el efecto de que se está moviendo el objeto. Entonces, vamos a seleccionar la bandera, vamos a filtro, vamos a desenfocar y tenemos la opción de desenfoque de movimiento. Bueno, cuando ponen, no sé si ya lo logran ver, pero ahí la bandera está como más difuminada. En este caso, los seteos que tenemos es seleccionar el ángulo, o sea, decir para dónde se está moviendo, y la distancia. Es decir, si yo le doy muchas, como que va a estar más intensificado el efecto que yo le estoy aplicando. En este caso sería ángulo 37, distancia 41, ¿eso te queda definitivo o no? Sí, acá vamos a ver, no sé cómo les parece que queda mejor. A mí me parece que yo le pondría 22 y vamos a poner, para que no sea tan... ¿Es el ángulo 22? Ángulo 22. Sí. Y distancia entre 30 y 40, no más que eso. Le vamos a dar OK, o sea, ángulo 22, distancia entre 30 y 40. Le vamos a dar OK. Voy a bajar un poco. Acá lo que faltó es, vamos a agregarle el mismo efecto de sombra paralela a la copa, para que como es un elemento que está por encima del resto tenga relieve. Si yo le agrego el efecto de sombra paralela, para eso me tengo que ir acá abajo, a FX, y selecciono la sombra paralela. El seteo se me queda guardado según lo último que yo agregué. Entonces vamos ahí, ponemos sombra paralela y se me queda exactamente igual. En este caso yo lo voy a dejar así. Cuando uno no quiere que quede igual, hay que despintar al costadito.
Cuando ¿Cuál? ahí donde dice ángulo, si vos tildás eso, podés Sí. modificar la sombra. Si quieres una sombra para un lado, la otra para el otro. Ah, sí, claro, lo de luz global es como que generaliza todas las sombras para que genere una, Todo en el mismo claro, ángulo. algo más realista, es decir, como que la luz viene del mismo lado. Pero igualmente lo que yo decía es que estos seteos de opacidad y todo se quedan guardados según la última que usé. Lo que dice Mabel es que cuando yo hago esto, ven que se me modifican las dos sombras cuando yo quiero modificar una sola, es decir, le cambio el ángulo de la luz y se mueven todas. Esto es porque está tildado esta opción de usar luz global que intenta generar más realismo. Bueno, en este caso, lo único que faltaría, si no me equivoco, es vamos a subir las 3 estrellas arriba de la fecha, vamos a subirlas. Para eso, ¿cómo hacemos? O sea, selecciono clic en una, con Shift selecciono, puedo irme hasta la última estrella, o hago clic y con Shift voy una por una. Tengan en cuenta que si yo selecciono con Shift, voy a seleccionar todo lo que esté entre la capa que estoy seleccionando y la segunda capa que selecciono. O sea, si hay capas entre medio, si selecciono con Shift, voy a seleccionar esas también. Es decir, yo me voy acá a estrella. Hago Shift, selecciono esta estrella, esta la salteo y estoy seleccionando las 3. Voy a mover hasta acá arriba y vamos a poner las 3 estrellas ahí arriba. Y a las 3 estrellas le vamos a dar un modo de fusión de multiplicar. Entonces, seleccionando las 3 estrellas, me voy acá, modo de fusión, y pongo multiplicar desde acá. Tengan en cuenta que cuando aplico efectos, ven, yo ahora tengo seleccionadas las 3 estrellas, se me bloqueó esta ventanita de efectos. Esto es porque la mayoría de efectos no se pueden aplicar a varios elementos al mismo tiempo. Solamente algunas cosas en Photoshop se permiten aplicar al mismo tiempo a todos los elementos que estoy seleccionando. Bueno, una vez hecho esto, estoy viendo que no nos quede nada más. Bueno, algo que yo también hice acá, pero si quieren por ahí se los puedo dejar de tarea, es, yo acá lo que hice fue agregar esto, un sol al cual le di un efecto de desenfoque y después un efecto de resplandor exterior. Esto lo posicioné acá atrás de la copa, entonces queda sutilmente un efecto como de iluminación detrás de la copa. Así que esto, si quieren, le subo a esta imagen para que ustedes mismos le apliquen el efecto, y esa va a ser la tarea. Y lo último que vamos a hacer para aprovechar, pero esto no vamos a empezar con mockups esta clase porque vamos a quedar recortos, entonces El desenfoque del sol, dijiste que era. ¿Cuál es un desenfoque gaussiano. Si quieren, les dejo la tarea, se la dejo en la tarjeta de Trello esta vez, no como todas las veces que no se las anoto. Y lo último que vamos a hacer, vamos a crear una forma, o sea, por esto, a ver, quedaron algunas diferencias. Tal vez yo cometí el error de aplicar algún efecto a una capa individual. Es decir, tal vez yo seleccioné esta capa, por ejemplo, puse imagen, ajustes y le apliqué individualmente, y esto yo no tengo manera de registrarlo. Por eso me parece que hay colores más fuertes en la imagen. Igualmente,
Me parece que queda un poco mejor así, menos saturado. Y lo que quería ver, que vamos a aplicar ahora, vamos a ver cómo aplicar una forma, y esto sirve mucho para cuando estemos realizando, para una sombra, para cuando estemos realizando fotomontajes, es algo que sirve mucho, y es aplicar una sombra con pincel. En este caso, yo tengo acá una capa que se llama sombra de copa, que casi no se ve, pero está acá. Ven que si yo la escondo, se nota bastante. Esto, por ejemplo, vamos a ver, les muestro rápidamente un caso en el cual sí se nota un poco más. Voy a ir acá. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, acá. En este fotomontaje, por ejemplo, esta sombra yo no le puedo hacer con sombra paralela. Entonces, para eso necesito conocer esta otra manera de crear una sombra, que es bastante útil y les da un poco más de libertad a la hora de crear sombras, y sobre todo si ustedes quieren llegar a enfocarse en un estilo más fotorrealista. Más allá de si es fotorrealista o no el estilo que hagan, está bueno conocer una segunda manera, porque la sombra paralela, si bien es muy útil y rápida, es la menos realista de crear una sombra. Entonces, vamos a pararnos en la copa del mundo, vamos a seleccionar, vamos a poner capa nueva y vamos a poner capa, o sea, es decir, vamos a crear una capa vacía. Seleccionamos la capa de la copa. Ponemos nueva capa y vamos a ponerle sombra de copa. Otra forma de hacerlo es desde acá. Desde acá abajo, tenemos un simbolito que es el más al lado del tachito de basura, y de esa manera nosotros creamos una nueva capa. Tenemos acá abajo, o vamos a capa, nueva, capa. ¿Pudieron crear la capa vacía? Bueno, entonces a esta capa lo que vamos a hacer es pintarle la sombra. Para eso vamos a primero irnos acá abajo a la izquierda, en donde tenemos los colores que están seleccionados. Hacemos clic y se nos abre la opción de seleccionar el color. Se va entendiendo, ¿no? O sea, cualquier cosa, avísenme. Son como, entre todo, herramientas sencillas las que estamos viendo. Y vamos a seleccionar el color negro. Eso hasta ahí, ¿me van siguiendo? Bueno. ¿Vos, Eli, no? Ah, bueno. Vamos a la herramienta de pincel. Seleccionamos la herramienta de pincel. Vamos a elegir un pincel de los que son pinceles generales, y vamos a elegir alguno que sea difuso. Puede ser este que dice, por ejemplo, tamaño de presión difuso, opacidad de presión circular difuso, cualquiera que sea difuso. Vamos a seleccionarlo. Les tiene que salir este cursor al seleccionarlo. Si no les sale es porque tiene activadas las mayúsculas. Alguno que sea difuso, cualquiera que sea difuso. ¿Qué tamaño tenía? Le vamos a dar 300. Esto va a depender igual un poco de qué tan grande hayan puesto la copa. Tiene que ser más grande que la copa, el tamaño del pincel. Entonces ahí, si ponen el cursor encima, se van a dar cuenta. Y lo que vamos a hacer es a esto, tenemos acá cuando estamos seleccionando el pincel, esta opción donde vamos a previsualizar la redondez del pincel. Entonces voy a pararme en el ancla de arriba,
de este circulito que tenemos acá y lo hago para abajo simplemente. Lo vamos a poner bien fino, más o menos así, para que sea un óvalo nuestro pincel. ¿Ven? Tiene que quedar algo así. O sea, es decir, desde acá tenemos esta opción en donde configuramos la redondez del pincel y vamos a hacer que sea un óvalo. Y de opacidad, perdón, esto ya lo pudieron configurar. ¿Estás con el pincel seleccionado? Ahí me falta para hacer ¿Esto? Bueno, está ahí y simplemente hacemos clic en el puntito blanco, lo vamos ensanchando. Y lo hacemos bastante ovalado. Y le ponemos una opacidad de, vamos a ponerle 30 para no agarrarle. Bueno, yo voy a agrandar, vamos a poner 350 mejor, porque no queremos quedarnos, claro, no queremos quedarnos cortos. Bueno, ahora que ya tenemos seteados, vamos a mover esta sombra de copa abajo de la capa de la copa. Esto justamente para que la sombra esté posicionada por debajo. Y acá simplemente vamos a ir haciendo clic para pintar, es decir, vamos haciendo clic hasta que lleguemos al punto que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, hice 3 clics y me parece que estuvo bien. Y después, si ustedes quieren, también pueden retocar un poco esto. Pueden subirle más, por ejemplo, le pueden subir a 500 y pueden tal vez hacer un poco más grande. Le pueden poner menos opacidad y generar un efecto más sutil todavía. Pero bueno, quería mostrarles, de esa manera uno puede generar una sombra. Yo qué puedo hacer también si quisiera. Le puedo poner que sea 200, que sea más ensanchado y voy por detrás de la copa haciendo la sombra. Ven, por ejemplo, se ve muy sutilmente, pero es otra manera de hacerlo que es para mí más específico para casos particulares, porque también es un poco más impreciso la mano, ¿no? O sea, uno puede tal vez pifiarlo un poco y no ser tan exacto como uno querría. Bueno, y ahora que tenemos esto, primero vamos a guardar, y lo último que vamos a ver en esta clase, para ya concluir esta pieza, es exportarlo. Nosotros tenemos, para exportar, podemos poner exportar rápido como PNG. Esto es más o menos como lo que les había mostrado en Illustrator de exportar para pantallas. Es una exportación rápida justamente para formatos digitales. A menos que trabajemos piezas impresas, yo uso siempre esta función porque justamente es la más rápida. Y si no, podemos exportar como, y se nos abren todas las opciones de exportación donde podemos seleccionar el formato, podemos seleccionar la escala, es decir, yo puedo hacer que esta imagen me la exporte en más tamaño del que tiene, y también puedo hacer que me la exporte en un tamaño menor al que tiene, y también puedo recortar, o sea, con esto de tamaño de lienzo, desde acá la imagen. En caso de que yo quiera guardar como PDF, lo que tengo que poner no es exportar, sino pongo guardar como, y acá, no tengo, sí, acá está, Photoshop PDF. Pero bueno, en este caso vamos a poner exportar, exportación rápida como PNG, nos permite seleccionar el nombre y el lugar a donde estamos queriendo exportarlo. En este caso, la carpeta predeterminada es en la que está guardado mi archivo de Photoshop y lo voy a exportar tal cual está. Entonces, bueno, lo último que voy a hacer es Una sola preguntita. Cuando haces va a ser un videito de cómo funciona la información del papel. Genial. No sé cómo funciona, así que la explico rápido. Bueno, después de alguna clase final ya, vamos a intentar compartir información. Uri me dijo que sigue varias cuentas de Instagram, yo también sigo varias, les puedo compartir. Eso está muy bueno. Si uno tiene en Instagram cuentas de diseño,
uno va constantemente adquiriendo información súper rápida, fácil, porque está en Instagram totalmente sintetizado en videos de 15 segundos, aprende un montón de cosas. Almacenar exportación rápida, como yo siempre puedo guardar. Sí. Te aparece todos los archivos, no te aparece qué tipo de archivos. Cuando pones exportación rápida es como PNG. Porque la exportación rápida es como PNG. Siempre como Sí, porque es así la opción. Perfecto. Porque cuando hago así, clic, me dice todos los archivos. Claro. ¿Está bien? Lo estoy preguntando porque realmente no puse. A ver. Demuestra eso cuando por el mira. Pones exporta. Veo que me dice todos los archivos. ¿A dónde? Estoy preguntando porque a veces hay tipo y me pone todos los archivos. No se puede saltar así. Pero te sale la opción de exportación rápida como PNG, ¿no? Sí. Espera, lo reconfirmo. Exportación rápida como PNG y me salen todos los archivos. Y vos sabés que yo cuando tengo archivos a veces me puede pasar lo mismo. Me salen todos los archivos en lugar de siempre son PNG. Siempre son PNG. Cuando pones exportación rápida como PNG, es PNG. No le podés agarrar. Por eso también. Lo que mandé ahí en el grupo es los dos flyers. El que hice acá y el que había hecho yo en mi casa como referencia. Simplemente para que lo vean y vean que hay diferencias. Y nada. ¿Cómo le imagen de todo? Sí. Claro, es muy bueno. Una locura. Chao, nos vemos. No sé si lo puedo usar. ¿Por qué no lo puedes usar? No sé si por la versión. Puede ser. No sé si por la versión que tengo. Mira.